que es llamado nervio. Nosotros tenemos en el cuerpo varios nervios que tienen diferentes nombres. Uno de los nervios que está afectado en este caso, o que se va a afectar directamente, como el nombre lo dice, es el nervio facial. Y que los chicos de quinto ciclo me pueden decir qué par craneal es el nervio facial. Pares craneales, que son 12, ¿verdad? Raúl, todos llevamos neurofisiología. ¿Qué número de par craneal es el nervio facial? Muy bien, el séptimo par craneal. Muy bien. Muy bien, mira. El séptimo par craneal. ¿Qué cosas son los pares craneales? Dirán los chicos de primero. Bueno, los pares craneales son un conjunto de nervios que van obviamente a diferentes zonas del cuerpo y que son 12, por eso se les llama pares, porque finalmente es para los dos lados. Uno de los nervios que tenemos es el nervio facial. Y ese es el nervio que cuando se daña, obviamente sufre un daño, provoca parálisis facial. Para que tú puedas entender parálisis facial, luego vamos a descubrir cuáles son las funciones del nervio facial, porque el nervio facial tiene 3 funciones en este caso. Y los pacientes con parálisis facial pues pierden esas funciones por el daño a ese nervio facial. ¿Ya? Es motor, muy bien. Bueno, sensitivo, vamos a conocer las causas, ¿cierto? ¿Cómo distinguir un daño al nervio? Porque el nervio se puede clasificar de 3 formas. De repente hay una lesión leve, moderada y severa del nervio, que de repente, pues me imagino que ustedes conocen el término neuropraxia, ¿cierto? Cómo se daña un nervio en 3 formas, luego lo vamos a conocer. Así también cómo vamos a valorar a un paciente con parálisis facial. Quiere decir que, por ejemplo, si tú tienes un paciente, tú vas a pedirle al paciente que haga ciertos gestos, ciertos movimientos, y obviamente la dificultad, o en este caso el paciente no lo puede hacer, a ti te va a dar como que positivo y vas a decir, uy, si mi paciente tiene paralizado esos músculos. Y sobre todo el enfoque de tratamiento, que como ustedes saben, nuestra carrera constantemente se va actualizando. Antes, hace muchos años, el enfoque de parálisis facial era muy diferente al enfoque que tenemos actualmente. Claro está que obviamente hay enfoques, obviamente que hasta en la actualidad seguimos manejando, como es la parte de mazo, stretching o estiramientos. Pero por ejemplo, y me incluyo, hace muchos años, cuando terminé de estudiar, hace 10 años, antes utilizábamos corriente. Antes. Electrocutábamos al paciente, el paciente hacía esto y bueno, ayudábamos a estimular. Sí, porque así lo decía la evidencia científica, así lo decían los libros. Exacto. Pero actualmente te cuento que ya corriente no utilizamos. Porque al revés, se ha demostrado que rehabilitar a un paciente con parálisis facial, cuando le colocas corriente, provoca al revés que el paciente quede con secuelas, como es, en este caso, presenta adormecimiento de la cara, como que pinchazos, como que le hincan con aguja, como que arde, y eso es obviamente negativo para ese paciente. Por eso es que actualmente ya no utilizamos corriente. ¿Ya? ¿Pasa? 300, hay 2 valores, 308 y 7. ¿Cuáles han tocado? Ah, 8 se acá. Pase. El otro es 307. 8, le tocó 8 acá. Pasa. Oshiro. Oye, el lobo. Y los sociales. Muy bien. Ellos han estado en Listo. la taller temprano. Entonces, como les decía, los conceptos en fisioterapia actualmente han cambiado. Antes corriente, actualmente no. Lo que sí se sigue utilizando en la actualidad, lo que tú mencionaste, el láser, que sí hasta la actualidad se maneja todavía. ¿Ya? Pero como les dije, hoy no vamos a trabajar con agentes, sino nos vamos a enfocar a las técnicas manuales. ¿Ya? Los chicos que han llegado recién, ¿en qué ciclo están? Tercer ciclo. Muy bien, chicos. Bienvenidos. Muy bien, entonces también ustedes van a entrar a este juego de reconocimiento de los músculos de la cara, porque ustedes están en tercer ciclo y primero y segundo han llevado base de los músculos de la cara, ¿cierto? Muy bien, antes de empezar con la anatomía, vamos a reconocer las 3 funciones que tiene el nervio facial. La primera es la que para nosotros va a ser mucho más evidente cuando tenemos un daño o tenemos una parálisis facial, que es la primera función motora, ¿sí? La primera función motora hace referencia a que un paciente cuando tiene parálisis facial, obviamente estos músculos están paralizados.
¿Por qué están paralizados, profesora? Porque en este caso, para que un músculo se pueda contraer y tú puedas ejercer movimiento, necesita de la vamos a decir como un cable, como una conexión que vendría a ser el nervio. El nervio que le va a dar vida a los músculos de la cara es el nervio facial. Entonces, si ese nervio, vamos a decir, es como un cable y ese cable se daña, se malogra, por ende, los músculos no van a recibir estímulo. Y al no recibir estímulo, esos músculos obviamente quedan, entre comillas, paralizados, están como que dormidos. Por ende, es que los músculos del lado afectado del paciente caen. Si tú observas a un paciente con parálisis facial, no tiene, en este caso, la capacidad de contraer esos músculos. Por eso es que la primera función del nervio facial, que es la motora, es la más evidente en un paciente. Tú te vas a dar cuenta que tiene parálisis porque su carita está a un lado caído y pídele que levante la ceja y no puede, porque esta función del nervio es la que más llama o sobresale. Función motora. ¿Sí? Correcto. La función número 2 hace referencia a la función sensorial o sensitiva. La función sensorial y sensitiva hace referencia a que el nervio facial nos da justamente sensibilidad, ¿sí? Tanto incluso hasta los 2/3, en este caso a nivel de la lengua. Por eso es que muchos de los pacientes incluso pueden perder el gusto cuando tienen una parálisis facial. Hasta incluso, obviamente, la pielcita de la cara y hasta a nivel de la orejita. Por eso es que cuando tú trabajas con compresas, si vas a colocar compresas, porque sí puedes, yo te sugiero que no lo hagas con mucho cuidado porque la parte sensorial se puede afectar en el paciente. Y si hablamos de que el paciente puede perder la sensibilidad, podrías quemarlo. Por eso es que ya luego te voy a decir dónde podrías colocar una almohadita caliente, porque particularmente yo lo aplico en el mismo lado afectado. Segunda función, la parte sensorial o sensitiva, hace referencia a la parte de sensibilidad. Yo sí. Tercera función vegetativa hace referencia a que el nervio facial inerva, a 3, en este caso, vamos a decir glándulas. Glándulas salivales, lacrimales y sudoríparas. Por eso es que cuando el paciente, hola, pasa. Por eso es que cuando el paciente tiene una parálisis facial, esas glándulas, por lo menos las lagrimales, quedan también sin función. Ahora, ¿qué producen las glándulas lagrimales? Lágrimas. Lágrimas. Entonces, por eso, la razón por la cual los pacientes con parálisis facial tienen el ojo seco. Y al estar el ojo seco, ¿cómo se vuelve? Rojo, correcto. Por eso es que los pacientes con parálisis facial tienen que cuidar mucho la vista, porque de lo contrario, obviamente, van a tener una irritación. ¿Ah? Más tarde. Más tarde. ¿Tú dirás? Más tarde ya. Y la profe ya le mete llave a la puerta. ¿Ah? Te lo va a meter llave a la puerta. Muy bien. Entonces, esa es la función que el paciente también pierde y por lo cual, como te menciono, el ojito queda rojo. Por eso es que un paciente con facial sería una complicación ya mucho más compleja, vamos a decirlo así, si el paciente encima de parálisis facial tiene una complicación en el ojo. Ya sería un problema más que encima tenga un problema a nivel del ojo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, con respecto a las glándulas salivales y sudoríparas, bueno, de todas maneras también se va afectada, pero lo que obviamente genera más preocupación es el tema de las lágrimas. Porque si obviamente no hay buen cuidado en ese ojo, incluso el paciente, en casos extremos, sí puede perder la visión. Porque obviamente genera una irritación, una infección y un daño a nivel de la parte visual. ¿Ya? Entonces, tú tienes que reconocer las tres funciones del nervio: motora, sensitiva y vegetativa. Ahora, en fisioterapia lo que nosotros vamos a trabajar es punto número 1 con esto, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y esta parte también suelen trabajar con algunas texturas para poder trabajar un poco la parte sensorial. Pero lo que más nos va a llamar la atención a nosotros es esta parte motora, la parte del movimiento. Ahora, el día de hoy ustedes también tienen que, en este caso, realizar ciertos gestos a nivel facial, porque cuando tú reeducas a un paciente, cuando va a trabajar de manera activa, quiere decir que él solito va a hacer sus ejercicios, hay muchos fisios que no les salen los movimientos.
Señor, usted tiene que mover el ala de la nariz y el fisi está moviendo todo menos el ala de la nariz. ¿Cuántos de ustedes pueden mover como si fuera un koi el alita de la nariz? Muy bien. Ella ha practicado. Muy bien. Excelente.